Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando precisamente con lo que corresponde al curso de programación orientada a objetos, eh, es necesario tener en cuenta la relevancia y la importancia que tiene precisamente este paradigma de programación en lo que concierne con el desarrollo de software. Inicialmente, los estudiantes del programa de ingeniería de software se ven inmersos o atraídos precisamente en lo que corresponde al curso de algoritmos, donde precisamente pues desarrollamos todo lo que donde desarrollamos los temas, por ejemplo, en cuanto a la fundamentación de qué es un algoritmo, los diferentes tipos de variables, acerca de la jerarquía de operadores, acerca de las estructuras de control, que por ejemplo tenemos las condiciones anidadas, los ciclos anidados, los cuales pueden ser vistos desde directamente un lenguaje de programación, desde pseudocódigo o precisamente utilizando diagramas de flujo. Ahora bien, cuando avanzamos precisamente en el pensum del programa, eh, hay un curso que precisamente más adelante vemos y es precisamente la programación orientada a objetos, ¿cierto? Tema que hoy por hoy, ¿sí? La programación orientada a objetos se utiliza en muchos ámbitos, desde lo que va, por ejemplo, una página web que maneja lo que es el modelo vista controlador, donde también, por ejemplo, tiene que ver incluso con el desarrollo de aplicaciones móviles que tienen este paradigma de programación, ¿sí? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Entonces, se describe como un paradigma de programación que organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. ¿Listo? Básicamente, ¿qué establece la programación orientada a objetos? Que ya vamos a partir de un modelo o una plantilla que vamos a llamar clase. Y en esa clase vamos a tener unas características o unos elementos se le conocen como atributos, ¿sí? Y esos atributos, aparte de esos atributos, vamos a tener unas funciones o unos procedimientos que van a definir el comportamiento de esa clase. ¿Listo? Por ahora, pues quiero acercarme a lo que es una explicación desde algo, por ejemplo, que manejamos nosotros en nuestro diario vivir para que el concepto, pues, quede en este caso claro, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a precisamente a crear aplicaciones que estén o tengan este paradigma de programación, bajo este paradigma de programación orientada a objetos, hay diferentes entornos de desarrollo donde nosotros podemos trabajar. Uno de ellos puede ser NetBeans, otros proponen Eclipse, otros BlueJ, entre otros entornos de desarrollo que se pueden llegar a utilizar, ¿sí? Sin embargo, pues a la final son como diferentes medios para precisamente crear una aplicación que esté hecha con este paradigma. Listo. Por ejemplo, aquí tengo una clase, ¿sí? Una clase que se llama PO y tengo aquí lo que corresponde a un método principal. Voy a crear una clase aparte, ¿sí? Y esa clase le vamos a poner el nombre de car. Listo. Entonces mi clase se va a llamar. Listo. Aquí tengo básicamente mi clase. Entonces, la estructura a nivel de código, de manera como está conformada, es precisamente, primero, pues, public, una clase pública, class, indica clase en español, y la denominación o el nombre, ¿sí? Car. Y a continuación, pues ya vamos a nombrar lo que es los atributos y luego lo que corresponde también a los procedimientos. ¿Listo? Entonces, unos atributos, bueno, entonces public, string, marca, ¿sí? Public, string, ¿sí? Pongamos más bien que sea un valor entero, modelo, ¿sí? Pongamos que sea el año, lo voy a definir como un entero, porque puede ser definido también como un tipo de string, pues en este caso lo vamos a dejar así. Y
Me equivoqué. Listo. Básicamente, entonces yo tengo una clase, ¿sí?, que tiene estos atributos de acá. Listo. Entonces es mi plantilla. Ahora bien, ¿cómo yo llego a determinar precisamente que estos son los atributos de la clase? ¿Sí? Entonces, la manera como lo hacemos es precisamente identificar las características que van a tener todos los carros. Entonces, todos los carros tienen una marca. Ah, sí, un modelo, ¿sí?, que sería pues en ese caso el año, ¿sí?, y el string, que ya sería pues el tipo específico, ¿sí?, el nombre o la denominación específica del vehículo. Todos los carros tienen eso. De esa manera, entonces, nosotros podemos, por ejemplo, identificar, puede existir una clase ser humano. Entonces, el ser humano tiene unos atributos. ¿Qué tenemos en común todos los seres humanos? Pues que tenemos un documento de identificación, tenemos un nombre, tenemos un género, ¿sí? Es la manera como nosotros podemos generalizar todo ese conjunto de objetos a partir de qué, de una clase. La clase en este caso va a ser una plantilla, una hoja en blanco que me va a permitir a mí crear objetos. Listo. Entonces, primero, ya sabemos de que la programación orientada a objetos va muy de la mano de la creación de clases, ¿sí? Aparte de otros conceptos adicionales que están muy relacionados con la programación orientada a objetos. Por ahora estamos iniciando y por ahora lo estamos enfocando en clases. ¿Qué ventajas trae la programación orientada a objetos? Entonces, tenemos primero la reusabilidad, ¿sí? Esto tiene que ver mucho en la medida en que cuando yo ya tengo una clase determinada, yo puedo aplicar, por ejemplo, elementos como estrategias o ciertos conceptos como la herencia, ¿sí? Donde básicamente a partir de una clase creada, entonces voy a heredar tanto los atributos y los procedimientos de esa clase, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos obtener o identificar lo que es la reutilización de código. No tenemos que volver a definir otra clase que tengan los mismos procedimientos, no porque ya están creados, sino que básicamente los vamos a extender desde otra clase, ¿sí? Modificabilidad, la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla, ¿sí? Adicionalmente de que a nivel de código definimos el comportamiento o las acciones que van a hacer básicamente pues, nuestra clase a partir de procedimientos, ¿sí? Entonces, de una vez ya establecemos como unos parámetros de organización del código, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo ya creo una clase que precisamente me va a permitir conectarme a una base de datos, entonces esa clase va a almacenar entonces lo que corresponde eh, al nombre, a la dirección o IP donde está la base de datos, lo que corresponde al nombre del usuario, ¿sí?, al password que se va a utilizar precisamente para una conexión a una base de datos. Hablándolo pues a grosso modo, ¿cierto? Listo. Y por otro lado, fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que pueden llegar a surgir. Una de las estrategias que nosotros podemos utilizar a nivel de la programación orientada a objetos, o bueno, pues dentro de este entorno de desarrollo que es NetBeans, es por ejemplo un proceso de debug o paso a paso. Sí, que esa es una de las grandes ventajas que tiene. En otros entornos de desarrollo también se puede hacer precisamente o utilizar este tipo de prácticas de realizar el paso a paso. Adicionalmente de que, por otro lado, la programación orientada a objetos nos lleva a que, listo, vamos a determinar como todas las clases que hacen parte del negocio, ¿sí? Entonces ya empezamos a dividir nuestro problema precisamente como en situaciones o problemas específicos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para extraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Listo, entonces básicamente este tipo de programación pues ya nos permite o nos organiza o nos lleva a nosotros como desarrolladores a tener como un orden en nuestro código. Listo. Es como tanto como un paradigma funcional donde pues no tenemos un orden
podemos hacer lo que queramos, no. Aquí hay precisamente, se establecen pues unos métodos, se establecen unos atributos y una manera precisamente también de llamar esta clase, ¿listo? ¿Qué es un objeto? Entonces ya vamos para allá. Un objeto es una unidad dentro de un programa informático que tiene un estado y un comportamiento, es decir, tiene una serie de datos almacenados y tareas que realiza con esos datos en el tiempo de ejecución. Listo. Entonces, para los compañeritos que apenas se están acercando o familiarizando con este concepto de objeto, básicamente el objeto es como la individualización, ¿sí?, de una instancia de la clase. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, imaginemos, en este caso, muchachos, la clase carro como si fuera una plantilla, ¿cierto? Una plantillita en la cual yo tengo por allá un campito donde dice nombre, no, indique la marca del carro. Entonces, la marca Chevrolet, ¿cierto? O la marca es, por ejemplo, Mazda, ¿sí? La marca es Renault, ¿sí? Modelo, modelo 2005, modelo 1998, ¿cierto? De acuerdo pues a ese pues, vehículo que estamos precisamente clasificando, categorizando. Sigamos entonces, primero tomemos una hojita, listo. Primero, Chevrolet, ¿sí? Luego de Chevrolet, entonces la marca, digamos que sea 2007, ¿sí? Y el tipo, digamos que en ese caso es una Captiva, ¿cierto? Chevrolet Captiva, una Chevrolet Captiva, ¿sí? En ese caso. Listo. Entonces, mire que básicamente yo ya tengo un documento ahí donde ya tengo precisamente ese objeto específico. ¿A partir de qué? De una plantilla. Lo que me puede llevar a mí también a crear que, o tomar otra hojita, llenar esos datos y tengo otro objeto específico y así sucesivamente. Ahora bien, para poder crear objetos, pues en este caso vamos a ayudarnos mucho del constructor, ¿sí? Pero entonces hagámosle las cosas de la siguiente manera. Vamos a primero a crear objetos acá diversos. ¿Listo? Entonces, dentro de mi clase principal, perdón, dentro de mi proyecto que se llama Programación Orientada a Objetos, yo tengo acá una clase que se llama Carro y otra clase que se llama PO, Programación Orientada a Objetos. Entonces aquí voy a crear un objeto de tipo carro. Entonces, carro, ¿sí? Entonces voy a colocar objeto1.com, ¿sí? Noten de que en este caso, muchachos, yo ya no tengo variables o, sí, el uso, por ejemplo, o la definición de ciertas variables, como lo teníamos a partir de primitivas, esas de tipo entero, de tipo float, ¿sí? De tipo char, ¿sí? Sino que básicamente aquí ya tengo ya es otro tipo de dato, porque ya estoy manejando esos objetos directamente, ¿sí? Ahora, aquí yo ya estoy creando una referencia, estoy diciendo, esta que va a ser el nombre del objeto, como lo voy a llamar, obj1, que va a ser de tipo carro, entonces ahora tenemos que pasar a algo que tiene que suceder un fenómeno acá que se llama instanciación, vamos a instanciar el objeto. Entonces, objeto 1 va a ser igual a new carro. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí básicamente ya acabamos de instanciar un objeto. ¿Sí? Ya estamos como haciendo esa separación en memoria, diciéndole, listo, sepáreme memoria y créeme el objeto de tipo car. Listo. Ahora bien, hagamos lo siguiente. Como yo ya precisamente instancié el objeto, entonces voy a darle atributos o a cambiar los estados de ese qué, de ese objeto creado. Entonces vamos a asignarle una marca. Entonces eso ya lo hacemos en el caso de Java. Eh, vamos a utilizar precisamente el operador punto. ¿Sí? En otros lenguajes de programación puede utilizar otro tipo de operador. En vez de ser punto puede ser, por ejemplo, una raya y un mayor que. Listo. Ya depende pues del lenguaje de programación en el cual nosotros precisamente estemos trabajando. Entonces aquí vamos con marca. Marca. Entonces la marca, que esto sea Chevrolet.
Listo. Por otro lado, vamos a hacer lo siguiente. Objeto 1 punto modelo, que sea esto modelo 2008, ¿sí? Y vamos a asignarle también lo que corresponde al tipo, supongamos que sea captiva. Captiva. Listo. Tan pronto nosotros definimos entonces de qué es una captiva, entonces vamos a realizar una ejecución aquí sencilla, a ver qué es lo que vamos a obtener. Listo. Por ahora no obtenemos nada. ¿Sí? Si realizo un proceso de acá, vamos precisamente como a revisar qué hay en ese objeto. ¿Sí? Entonces aquí, si revisamos ese objeto, mire que acá tenemos, la marca es de qué tipo, es un tipo string, ¿sí? Chevrolet, el modelo es que 2008 y el tipo aparece en este momento como un tipo null, dado que no se ha hecho la asignación, apenas se va a hacer la asignación en la línea 23. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con el proceso, a ver. Y creo que ahí ya termina. Bueno, acá forcémoslo a terminar. Listo. Pero no queremos que esto nos lo muestre precisamente con un proceso de debug. Queremos ver el despliegue del objeto en pantalla. Entonces aquí ya vamos a utilizar un comando con el que habíamos trabajado en otras ocasiones para mostrar información en pantalla. Entonces voy a decirle objeto 1 punto, ¿sí? Por ahora lo vamos a hacer así, sin embargo hay una manera más elegante de hacerlo, más objeto 1 punto modelo más espacio más objeto 1 punto tipo. Listo. Entonces, a partir del objeto creado, vamos a desplegar toda la información del objeto que se creó. Entonces, ahora sí vamos a darle a ejecutar. Ya no vamos a hacer un proceso de debug. ¿Sí? Esperamos un segundito acá. Entonces, aquí ya tenemos toda la información que precisamente se guardó en el objeto. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos ya obteniendo, pues, a partir de los atributos, toda la información de ese objeto. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos objetos yo puedo llegar a crear de tipo carro? Todos los que usted quiera. Entonces, yo ya puedo tener acá, ¿qué? Un objeto 2, ¿sí? Y aquí vamos a realizar todo este mismo proceso. ¿Sí? Permítanme acá un segundo, que pena. No. Listo. Pues acá sería objeto 2. Objeto 2, objeto 2, objeto 2, objeto 2. Pues aquí que esto sea Chevrolet, que esto sea, supongamos 2005, ¿sí? Que sea acá, no, como más contemporáneo. 2015, Sport GT. Listo. Podemos también desplegar la información que hay precisamente creada, se creó a partir de ese objeto que vemos allí en pantalla. La vamos a desplegar acá. Objeto 2. Objeto 2. Listo. Vamos a ejecutar a ver nuevamente. Listo. Entonces ya tengo acá la información. Tengo ambos objetos. Listo. Por un lado, aparte de que nosotros podemos manejar creación o más bien referencias de objetos, ¿sí? Específicas, nosotros podemos crear, por ejemplo, un arreglo unidimensional donde básicamente sea de tipo carro y donde almacene toda la información de un objeto, ¿sí? Entonces, ese es como una de las tantas cositas que nosotros podemos hacer a nivel de la programación orientada a objetos. Ahora bien, falta algo acá y es precisamente empezar como a definir eh, estos tipos de, ¿qué? De funciones. En caso, por ejemplo, podemos crear o determinar un constructor, que el constructor pues básicamente
tenemos en cuenta la marca, el modelo y el tipo, ¿sí? Cuando yo hago este cambio acá, pues aquí ya vamos a empezar a tener algunos inconvenientes. Y es que él me dice acá, venga, pero sucede que el constructor, ¿sí? Como lo tenemos acá, esto es el llamado al constructor, esto es lo que se llama una función constructor. ¿Sí? Sucede que si yo me voy para acá, él me dice, listo, está la función, la función o el procedimiento constructor, pero ese procedimiento función constructor está recibiendo tres atributos, ¿sí? Por ejemplo, para que no nos enredemos, le voy a poner estas rayitas acá, ¿sí? Entonces, marca modelo, entonces voy a agregar esto acá también y esto acá. ¿Qué es eso? Vea. Un constructor es un procedimiento o una función que nos va a permitir crear objetos. Entonces, a esta función le van a llegar ¿qué? Tres argumentos, ¿sí? Debemos enviarle tres datos. Dos datos de tipo, perdón, dos datos, sí, dos datos de tipo string y un dato de tipo entero. Y básicamente, pues, cuando ya empecemos a instanciar el objeto, entonces aquí básicamente ya se le asigna, listo, la marca a la marca, el modelo al modelo, el tipo al tipo, listo. Y con esto pues ya básicamente estamos diciéndole, asígnele estos valores a los atributos de ese objeto específico que se está instanciando. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar esto acá. Entonces vamos a cambiarlo acá y le vamos a decir que chévere. Listo. Vamos a ver, ¿qué sigue acá? Ah, 2008. Listo, 2008. ¿Sí? Luego sigue Capti. Básicamente, pues, mire, noten de que ya no obtenemos errores. Vamos a darle comentario a esto. ¿Sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Entonces aquí sería Chevrolet. En este caso. ¿Sí? Coma. 2015. Coma. Spark GT. Listo. Entonces ahí básicamente pues ya estamos instanciando el objeto como tal a partir de unos atributos ya específicos. ¿Sí? Si yo le digo, ¿quién es la función carro? Mire que ya me está diciendo, esta es la función carro. Tres argumentos de la función, ¿sí? Marca, modelo y tipo. Lo mismo tenemos acá. La marca, el modelo y el tipo. Listo, para de contar. Si yo ejecuto mi aplicación acá como la tenemos en pantalla, ¿sí? Marca, modelo y tipo. Ahora vamos a crear acá una función que sea como eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar acá, vamos a apoyarnos sobre esto, string, listo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, listo, vámonos para acá, y ahora ya no vamos a hacer este tipo de llamado, como lo hicimos al principio, sino que vamos a hacer un llamado precisamente como al objeto, a ver, listo, system.out, print, ln, y aquí básicamente ya vamos a poner punto. Listo. Miremos a ver. Acá. Listo. Entonces mire que aquí ya obtengo que directamente el llamado a una función que se llama una función toString, ¿sí? Que me va a permitir básicamente transformar, ¿sí? Eh, transformar este objeto, ¿sí? Y me entrega toda la información relacionada con sus atributos es gracias a este procedimiento que tenemos acá, que básicamente pues es una sobreescritura. ¿Listo? Esto pues también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa entonces si yo le digo acá, no, yo quiero el objeto 2? El objeto 2 y ejecutamos nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces ahora ya obtenemos la información correspondiente al objeto 2. Es de esta manera que
Básicamente jugamos un poco con lo que corresponde a las funciones o procedimientos con una clase, ¿sí? Donde instanciamos un objeto, donde vamos cambiando el estado de esos atributos, ¿cierto? Entonces, si retomamos nuevamente lo que dice la teoría, dice un objeto es una unidad dentro de un programa. Entonces tuvimos en ese caso sencillo dos unidades, el objeto 1 y el objeto 2, que tienen un estado, sí, tenían precisamente una información allí almacenada y un comportamiento, unos procedimientos. Es decir, que tiene una serie de datos almacenados, como lo acabamos de ver, y tareas que realizan con esos datos en el tiempo de ejecución. ¿Qué es una clase de construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y eventos? ¿Cierto? ¿Cómo así? Claro, mire que aquí nosotros tenemos, ¿sí?, variables de diferentes tipos. Incluso, de hecho, muchachos, acá pudiéramos, no sé, tal vez tener una clase ser humano que precisamente sea el conductor, ¿cierto? Ah, pero la clase ser humano pues va a tener un nombre, una cédula, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener una relación precisamente entre clases. Más adelante veríamos entonces lo que corresponde al UML, precisamente para realizar los diseños y todo lo que corresponde eh, a las gráficas a nivel de esas clases, porque pues usted tiene unas gráficas. Les recomiendo mucho, por ejemplo, revisar el programa o la aplicación de BlueJ, ya que pues allí nos ayuda como a ver un poco a nivel de código y a nivel gráfico cómo son esas relaciones entre las clases. Por otro lado, pues tenemos ya otras aplicaciones específicas que nos ayudan un poco como para ese diseño a nivel de diagramas de clases, como Star UML, entre otras aplicaciones. Muchachos, les agradezco mucho por su atención, por el ratico. Estos son algunos de los temas que precisamente se abordan dentro del corresponde al curso de programación orientada a objetos. Es la verdad, es algo muy chiquitico, profundizamos bastante, pero pues es un tema que es bastante interesante. Les agradezco mucho y muy amables, que estén muy bien.